Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden contactarnos en www.activas.org, Activas con doble V corta. También pueden contactarnos en info@activas.org y seguirnos en Facebook y en Twitter como @EmaCiboti. Además, pueden ya empezar a contactarse a través del 4535-2222, 4535-2222 y allí dejarnos sus mensajes. Buen domingo para todos, lindo domingo otoñal. Hoy en nuestro SOS Factor Humano vamos a viajar con el dedo puesto en el mapa vial del país. Ya se van a dar cuenta por qué les digo esto. Vamos a revisar en cada lugar cómo funciona efectivamente la Ley Nacional de Seguridad Vial. Ya sabemos que el tránsito, se los hemos explicado, se los hemos dicho, es una de las facultades que las provincias no ceden a la nación y se reservan para sí mismas. Esto es lo que podemos llamar federalismo vial. Lo decimos también así, en relación a la regulación en materia de tránsito, las provincias no delegan el poder al gobierno federal, sino que lo retienen, y dentro de las provincias también lo retienen los municipios. Pero en estos años, pese a todo, se avanzó y mucho. Se ha creado la Licencia Nacional de Conducir, el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, el Sistema Nacional de Infracciones. Pero ojo, cada uno necesita, les vuelvo a repetir, de la adhesión de las jurisdicciones y de los municipios. Estamos en condiciones de hacer un balance, al menos provisorio, del funcionamiento de nuestra Ley Nacional de Seguridad Vial. Y esto lo vamos a hacer con quien más sabe del tema. EmaCiboti habla con los protagonistas. EmaCiboti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Juan Manuel García Blanco. Es doctor, es abogado, fue intendente de Olavarría, fue legislador, diputado en Buenos Aires, pero sobre todo es una referencia nacional porque fue el creador del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior y Transporte. Si queremos entender cómo funciona la Licencia Nacional de Conducir, el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, el Sistema Nacional de Infracciones, la referencia obligada es el doctor Juan Manuel García Blanco. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emma? Un gusto realmente acompañarte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ver, si quisiéramos hacer un poco de historia, porque vos además, como sos un hacedor, protagonista, tenés la historia, digamos, en la piel, podés contar lo que pasaba en la Argentina antes de la Ley Nacional de Seguridad Vial y lo que está sucediendo ahora. Sí, antes que nada quiero aclararte, no creo, bajo ningún punto de vista, ser la persona más idónea para hablar del tema, y además no hice el Sistema Nacional de Antecedentes, sí, por pedido de Felipe Rodríguez Laguen, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y del ministro Randazzo, me puse con la tarea de coordinar con todas las provincias la instrumentación del Registro Nacional de Antecedentes y el Certificado Nacional de Antecedentes, que es una condición previa para la Licencia Nacional de Conducir. Es decir, articulaste para que el sistema finalmente funcione. Sobre todo porque no podía ser en papel. Claro. Un registro nacional, como era antes, en el cual la cantidad de datos que llegaban era mínimo, pero con el impulso de la licencia nacional, imagínate que simplemente a nivel certificados nacionales se llevan implementados más de 9 millones, casi 10 millones de certificados de antecedentes. Nunca esto se podía hacer
el soporte papel, ni tampoco la carga de antecedentes por parte de las distintas jurisdicciones del país. Había que hacerlo por vía informática, y esto requirió armar un equipo, coordinar con las provincias, con los municipios, que los idiomas sean los mismos, que se puedan ser amigables, claro, de fácil acceso. Pero volviendo al tema principal, que es la génesis de todo esto, cuál fue el pasado de la seguridad vial en la Argentina, cuál es el presente y cómo visualizamos el futuro. A ver. En primer lugar, no hay que obviar que hasta el año 94 los esfuerzos eran totalmente individuales. Me acuerdo que cuando me tocó ser intendente, el que manejaba el tema de la licencia para viajar al exterior era el Automóvil Club Argentino. Claro, exacto. Y si haces memoria, también la única pista para aprendizaje la tenía el Automóvil Club Argentino. Así que yo firmé un convenio con ellos, lo llevé a la barría y bueno, pagamos los colectivos para que lleven a todos los chicos a la exposición rural donde montamos esa pista, y fue ese mi primer acercamiento al tema de la seguridad vial en mi responsabilidad como intendente, de que los chicos se adentraran en el tema, pudieran conocer las normativas. Pero la realidad es que esa ley del año 94, la 24449, fue una ley que la escribieron los legisladores, la votaron, los gobernadores la apoyaban, pero cada provincia y cada municipio siguió con su historia. O sea, con su propia normativa. Con su propia normativa. Y además, independientemente de que alguno adhiriera o no, no había una autoridad nacional de aplicación. Exacto. Entonces no había quien coordinara todo esto. Y no dejaba de ser un intento, casi yo te diría una letra muerta, esa ley. Una buena ley. Una buena ley. Una buena que fue ley. tomada en el año 2005 y luego en el 2007 por todos los gobernadores del país, por el presidente de ese momento, Néstor Kirchner, cuando firmaron el Pacto Federal para la Seguridad Vial. Que ese pacto, yo te diría, es la clave de poder entender lo que vino después y te diría lo que vendrá en el futuro. Es decir, es fundacional en la historia vial. Para mí es fundacional en la seguridad vial. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que había hecho el Consejo Federal de Seguridad Vial con sus representantes de cada una de las provincias, volcado en la experiencia de la ley anterior, lo que todos veían es que esto no traccionaba, que no bajaba a las instituciones, que no bajaba a funcionar efectivamente. Es decir, que no bajaba además a los municipios, ¿verdad? Que no bajaba a los municipios, fundamentalmente a los municipios, que cualquiera y en cualquier plataforma de cualquier país federal está lo que se llama la descentralización. Exacto. A los municipios, que es la institución más cercana al ciudadano. Entonces, si esto no era obligatorio para los municipios, cada uno hacía lo que quería. Exacto. Más allá de las buenas intenciones. Seguro. Entonces, la ley era letra muerta. La mortalidad era de más de 6.000 personas por año y realmente era endémica. Era la cuarta causa de muerte en la República Argentina. Entonces, el presidente Kirchner con los gobernadores firmaron un compromiso de la necesidad de que se impulsara esa ley nacional y que se asumieran un montón de compromisos, entre ellos los que vos nombraste hoy: la licencia nacional de conducir, el sistema nacional de antecedentes, el sistema nacional de infracciones, el observatorio vial, muy importante para la planificación de las políticas en materia de seguridad vial. Y para estadísticas rigurosas. Rigurosas, exactamente, y válidas. Y válidas. Y fue luego, ya en la gestión de la presidenta Cristina Fernández y con Florencio Randazzo como ministro de Interior, que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo digo, se toma el toro por las astas, se determina que esto tiene que ser una política de Estado, que tiene que bajar a todas las provincias independientemente de cualquier bandería política y que tiene que trascender al gobierno circunstancial. ¿Estamos hablando de qué año? 2008, mes de febrero. Perfecto. Y a partir de ahí se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
lo nombran a Felipe Rodríguez Lagen, un hombre con una vasta experiencia en articulación con los municipios, ya que fue subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, fue también secretario de Reforma del Estado, además, un hombre con mucha experiencia para poder articular con las distintas provincias. Y me consta, porque lo viví, que Florencio, en cada uno de sus viajes, a cada una de las provincias, ponía como primer tema, como política de Estado, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que se discutiera la agenda de la seguridad vial en la ejecución de las políticas provinciales. Perfecto. Y después venía la agencia. Venía la agencia a cumplir con ese rol de instrumentar cada una de las herramientas que se requerían, desde la licencia nacional, bajando a los municipios, hasta el sistema de antecedentes, el sistema de infracciones, el sistema de puntos, el scoring, que en otros países ha funcionado y funciona muy bien, y un montón de otros elementos, entre ellos, te digo, la implementación del arresto para los que conducen alcoholizados, está previsto en el Pacto Federal. Y los gobernadores asumían el compromiso de que esto se iba a hacer efectivo en cada una de las provincias. Sin embargo, cuando el tren se puso en marcha, como pasa siempre, en cada una de las estaciones donde paraba, te contestaban en muchos lugares que sí, y además estaba el acompañamiento del representante de la provincia, del Consejo Federal, que han sido unos verdaderos gladiadores en la lucha para imponer en la provincia esa política, la decisión del gobernador de acompañar y de impulsar en su provincia, pero después había que convencer a los legisladores, había que convencer a los intendentes y por último a los concejales, porque aunque parezca mentira, por supuesto, el trámite era primero una ley provincial de adhesión y luego, más allá de la buena voluntad del gobernador y del intendente, que esto sea instrumentado a través de una ordenanza municipal de adhesión y luego el decreto respectivo y el convenio firmado con la agencia. Y todo eso llevó muchísimo tiempo. Y todavía lleva tiempo. Y todavía lleva. Ahí es remar y remar y remar. Y hay muchas cosas que todavía no se han logrado implementar, más allá de la excelente y de todo lo que se avanzó en materia de licencia, en materia de antecedentes, en materia del observatorio de seguridad vial, en donde todas las provincias se pusieron a tono, empezaron a mandar el formulario con toda la información respectiva. Todo esto ha funcionado y ha funcionado bien. Pero yo te diría, si vos me preguntás cuál es el orden, sí, a lo que más impulso le dieron fue a la licencia nacional, en la gran mayoría de las provincias. El tema de antecedentes ya era un poco más reticente, pues se comprometían a cargar los antecedentes, pero vos pensás, como por la propia ley y por el Pacto Federal dice que la jurisdicción de policía y de juzgamiento lo retienen las distintas jurisdicciones, provincia y municipio. Por lo tanto, cada hecho que se produce, digamos una infracción, un acta y demás, el juzgado de falta municipal o provincial lo tiene que cargar en el registro provincial de antecedentes, y ellos son los que le cargan luego al registro nacional de antecedentes. Y esto, ante una cantidad de problemas que tienen los juzgados de falta a nivel municipal, que después lo trataremos más adelante, termina siendo un cuello de botella para la implementación de que cada conductor en la Argentina tenga una radiografía de cómo se ha comportado a lo largo de su vida. No importa en qué lugar del país haya hecho el hecho que haya hecho, digamos, la transgresión que haya hecho. No importa, está centralizado, se conoce. Totalmente. Y eso debe ser cargado en el Sistema Nacional de Antecedentes, en el Registro Nacional de Antecedentes, que lleva la registración, digamos, la información, que te lo explico para que entiendas el tema del federalismo en este punto. El que carga el dato es la jurisdicción. El dueño del dato es la jurisdicción. La es jurisdicción el juez. Acá es el municipio. Es el municipio o la provincia donde hay jueces provinciales. De falta. La provincia de Buenos Aires, sobre las rutas nacionales y provinciales, tiene 5 juzgados de falta provinciales. Entonces, ellos cargan en el registro
único de infractores, que es el RUIT. Y el RUIT nos pasa la información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al RENAT, al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Perfecto. Lo mismo pasa con CADA y lo mismo pasa con la gran mayoría de las provincias. Ahora, toda esa información suele ser bastante compleja en las ciudades menores, de menor envergadura, ya que tienen problemas o para tener jueces de falta, o para que esos jueces tengan independencia y tengan autonomía funcional, o para que tengan tiempo. Para cargar los datos. ¿Por qué? Porque los jueces de falta, en la mayoría son funcionarios administrativos que tienen un montón de temas, además del tema de la seguridad vial. O sea, desde la habilitación o clausura de un comercio, hasta temas de nocturnidad, de ruidos molestos, temas vinculados a saneamiento o alimentación del municipio, o de los alimentos que entran, las clausuras de comercios y demás. Entonces, están cargados de tareas. Por eso es muy importante, ya que la seguridad vial es por sí misma una política de Estado y ha tomado un vuelo gigantesco con la licencia nacional de conducir, y el sistema nacional de antecedentes, es muy importante, sobre todo en los municipios grandes, que se empiecen a crear juzgados de falta específicos en seguridad vial, y que además las provincias tengan juzgados de faltas provinciales que no sea la policía. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la policía cumple un rol fundamental en materia operacional en lo que hace a la infracción. Sí. Pero no puede ser el mismo que infracciona el que esté juzgando al mismo tiempo. El que sanciona. Porque entonces se plantean vicios de dualidad de funciones y muchas veces esas multas tienden a caer. Por eso es muy importante la temática específica de la seguridad vial, que es distinta a la de cualquier otro acto administrativo. Cuando uno le cae un caso de alcoholemia, muchísimas jurisdicciones del país se sacan el sallo poniéndole una multa a la persona. Pero en realidad, si esa infracción ha sido reiterada, y está previsto en el Pacto Federal y está previsto en la ley, cuando es reiterada se lo tiene que inhabilitar. Y si esa persona se la vuelve a encontrar, ya comete un hecho de mucha mayor gravedad, pues está conduciendo sin habilitación. Exacto. Y en otros países del mundo, conducir alcoholizado o conducir sin habilitación es un delito objetivo, un delito doloso, no un delito culposo. Acá todavía no. Acá todavía no. ¿Por qué? Porque no tenemos en el Código Penal argentino una figura que sea delitos contra la seguridad vial. Por lo tanto, la prevención vial se hace mucho más difícil. Por lo tanto, se hace mucho más difícil, y acá la articulación entre la justicia de faltas, que es la que primero conoce el tema, y la justicia de apelaciones, que suelen ser los juzgados ordinarios, que están abarrotados de temas de distinto tipo. En algunos casos los juzgados de alzada son los juzgados contravencionales penales, en otros casos son los contenciosos administrativos, en otros casos hasta puede ser un juzgado civil y comercial. Puede llegar a pasar de que ellos, ante el cúmulo de tareas que tienen, no prioricen este tema, que, ya te vuelvo a decir, genera mucho más muertos en la Argentina que los hechos de violencia común. Por supuesto. Entonces, ¿cómo puede ser que en la agenda pública de de parte importante de la sociedad, de parte importante de la justicia y de la dirigencia política, no se den cuenta que tienen que poner a la seguridad vial como un tema prioritario? Totalmente. Como es el bajar la mortalidad infantil, como es lograr la retención escolar en las escuelas, son temas que trascienden a cualquier gobierno, y que el objetivo, el bien jurídico protegido, que es la vida, no es una persona en particular, es toda la sociedad la que está en peligro. ¿Cómo estamos ahora? O sea, ¿qué es lo que no ha resultado bien y falta todavía hacer? Mira, yo te diría que de lo que sería lo básico, sí. Vos sabés que, y harás memoria, vos sos una estudiosa de esto y lo sabés,
la presidenta impulsó el Código Único de Infracciones de Tránsito. Sí. ¿Por qué? Porque no puede ser en un país tan extenso como este, con más de 2.500 municipios, que cada municipio tenga su librito y que en cada municipio, según sus necesidades, se apliquen políticas de seguridad vial, ya no teniendo como objetivo bajar la mortalidad y la seguridad toda, sino por ahí criterios fiscalistas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Totalmente. Algún municipio, en algún lugar, suele poner algún radar no autorizado con el solo objetivo de recaudar. Yo te lo voy a para decir. solucionar sus problemas fiscales. Seguro. Bueno, esto no puede ser así. Esto se llama hacer caja. Bueno, y esto es lo que nosotros desde la agencia repudiamos, y por eso queremos un código único de infracciones. Claro. Y ahora te voy a explicar cuáles son los beneficios. Al ser un país federal, ¿cómo se incorpora a la legislación local? A través de la adhesión. Por eso algunas veces las adhesiones de las legislaturas, no toda la vida, o no en todas las circunstancias, han sido plenas a la Ley Nacional de Seguridad Vial. Muchas veces han hecho salvaguardas, entre ellas dejar que cada jurisdicción tenga su código propio de infracciones. Entonces, ¿cómo hace un argentino que circula desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, o desde Misiones por la ruta del Mercosur hasta Mendoza? Tiene que conocer cada una de las prácticas que haya en cada uno de los municipios. Es un absurdo. La legislación tiene que ser única. Puede tener características locales si son más fuertes, Claro. si son más sancionadoras, Más severas, pero no, como pero no dice la menos ley, severas. más Claro. benignas. No, por Entonces, si tuviéramos un código único de infracciones, podríamos avanzar en el tema del juzgamiento. Muchas veces las infracciones se quedan sin sancionar porque desde Salta o desde Jujuy, donde por una fotomulta sacaron la titularidad de un vehículo, le mandan la multa de determinado domicilio, no se puede garantizar de que fue recibido por la persona, no se puede avanzar en el proceso de falta, y esa multa queda ahí, Sin durmiendo. sanción. Y no hay sanción. Y termina prescribiendo, Claro. y no hay sanción. En cambio, si se avanzara en el Código Único de Infracciones de Tránsito, lograríamos, en primer lugar, cortar las prescripciones, que es fundamental. Y en segundo lugar, podríamos aplicar dos aspectos claves. Primero, la prórroga de la jurisdicción, de tal manera que, tal cual lo dice la ley, y el Pacto Federal también lo preveía, para más, cuando a vos te hacen una infracción a más de 60 kilómetros, la persona podría optar porque lo juzgue el juez de su domicilio, ya que le va a resultar imposible hacer su defensa a más de 60 kilómetros. Entonces, si tenemos un código único de infracciones, todos los jueces de falta del país aplicarían la misma norma. No habría ningún problema de que se aplicara la prórroga de la jurisdicción en estos casos. Y en segundo lugar, se podría aplicar el sistema de puntos. El scoring, que no es nacional. Porque el scoring no se puede aplicar, por más que esté el decreto, Claro. porque tienen que adherir al sistema de scoring, pero además tienen que adherir al Código Único de Infracciones. Claro. De tal manera que vos, para aplicar la reincidencia que fue declarada constitucional por este Tribunal Superior de la Nación, vos podés aplicar cuando es una falta grave o cuando es una falta leve a los fines de la reincidencia y de aplicar inhabilitaciones o no. Me gusta que hables de la reincidencia, Bien. pero porque para todos los familiares de víctimas viales esta figura debe quedar donde está. Es peligrosísimo suprimir la reincidencia, porque todos sabemos que el conductor violento, el violento al volante, repite su conducta. Entonces tiene que estar sancionada. ¿Sabes por qué? Porque es un hábito. Claro. Es un mal hábito. Es un pésimo hábito. Totalmente. Claro. Igual que la violencia de género, que la violencia familiar. Así que entonces, este es el debe, digamos, esto es lo que queda para hacer. Yo creo que el gran desafío es que en cada una de las provincias argentinas, en cada uno de los municipios, hoy tal vez nos están escuchando familiares de víctimas, ONG, que tomen esta bandera
de pedir de que los municipios adhieran al Código Único de Infracciones. Pues si adhieren al Código Único de Infracciones, se les va a poder aplicar el sistema de scoring. Y el sistema de scoring prevé en forma automática que ante la repetición de faltas graves se le aplique la suspensión, la inhabilitación, cosa que hoy está librado al criterio del juez. Me parece súper interesante todo lo que estás diciendo. Vamos a seguir hablando ahora con el doctor García Blanco y lo que le voy a preguntar en un ratito es que nos ponga ejemplos de municipios donde las cosas están saliendo bien, vamos en positivo. Y a la locutora lo que le voy a pedir, Alejandra Arce, son las vías de comunicación con el programa, por favor. Tenemos el 4535-2222, 4535-2222, esperando por sus mensajes. Allí nos graban sus mensajes, pero también recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como @EmaCibotti. SOS Factor Humano, hasta las 15 por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Cumbre de las Américas. Estamos en contacto con el canciller Héctor Timerman. Esta es una cumbre de países democráticos, de gobiernos populares, y todo el mundo con la expectativa del diálogo entre Estados Unidos y Cuba. También hay otros temas que es la situación de no diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, y temas que hacen a la población, salud, narcotráfico, violencia en muchos países. Nada va a reemplazar el diálogo directo o indirecto que exista entre Cuba y Estados Unidos. Ya el don Bruno Rodríguez y el Kerry se saludaron, ya la foto está en la tapa de todos los diarios del mundo. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos. La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. Facebook.com/Comunidad Movistar Argentina. Esta semana en Para Ti te presentamos Belleza High Tech, aplicaciones y dispositivos para controlar tus calorías y tu nutrición, tener un personal trainer virtual, elegir la coloración ideal para tu pelo y el make-up perfecto a partir de tus rasgos. La tecnología es tu mejor aliada para estar bien. Además, te contamos todo sobre Comfort Food, la tendencia gourmet que te conecta con tus emociones. Ya salió. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora vamos a seguir con... No es nuestro invitado. No. Es, en realidad es miembro de Activas, además, sí. Productor del programa. Andrés Mercury, un gusto, pero hoy desde otro lugar. Desde un lugar, digamos que la nota de hoy la podemos encarar por diferentes lugares. Quizás pensar en la idea de que un accidente nunca es un accidente. Nadie vuelve a ser el mismo después de un accidente. Y otra podría ser la fortuna, el destino y la paradoja de la vida. La vez pasada estuvimos en Londres reviviendo el ritual fotográfico de la calle Abbey Road, la misma que le dio nombre a un disco clásico de los Beatles y más tarde al mítico estudio de grabación. Pero hoy, Emma querida, cruzamos el Atlántico, nos vamos a costa y también atravesamos la barrera del tiempo para viajar desde ese año 1969 con unos Beatles en la cima del éxito, pero en el ocaso de su existencia como banda, hasta el comienzo de la década del 60, para encontrarnos con un joven oriundo de Minnesota llamado Bob Dylan, que cantaba rockabilly y que luego de leer un libro clave en su vida, como fue Bound of Glory, Camino a la Gloria, de Woody Guthrie. ¿Quién era Woody Guthrie? A partir de él, Dylan cambió su forma de hacer música, rescató la poesía de este personaje, un artista popular de folk, alguien que dedicó su vida a cantarle a los desclasados, a los desheredados de toda fortuna, a los trabajadores golondrinas de la cosecha de fruta en California, a los obreros del petróleo, a los golpeados por la Gran Depresión, a los vagabundos,
a los nada, porque nada tenían. Todo esto sin venderse nunca a ninguna discográfica. Se decía que era comunista, sin embargo, él no tenía ninguna afiliación política. Bob Dylan en sus últimos momentos lo fue a visitar, fue a hablar con él, y decidió levantar sus banderas, hacer propia su forma de escribir poesía, y así lograr transformarse en el principal representante de la música folk americana. Ese que cantó esta canción. How many roads must a man walk down before you call him? ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarse hombre? ¿Cuántos mares debe surcar la paloma blanca antes de dormirse en la arena? ¿Cuántas veces han de volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está en el viento. Para poner en contexto, Blowing the Wind, soplando en el viento, la canción que está sonando pertenece al álbum Freewheeling de 1963. Esta canción fue clave porque el hecho de que Dylan escribiera esto, y vamos a ponerlo también en contexto, esto lo escribe en una época donde el sueño americano marcaba el signo de los tiempos. Y parecía eterno. Sí, ante una mirada desconfiada de quienes se animaban a la idea de generar una contracultura subterránea, muy contraria a la sociedad hiperconsumista, esa que se basaba en el más tienes, mejor eres, que se veía reflejada en los medios de comunicación, ¿no? Revistas como Life, como los talk show de americanos. La televisión transmitía un mundo o una sociedad que, por otro lado, algunos se atrevían a desconfiar de ella. Los motivos: la Guerra Fría, la inminente posibilidad de una tercera guerra mundial, las tensiones con Cuba, el macartismo que dominaba las conciencias de la época y acusaba de comunistas a todo aquel que se animara a ver otra forma de manejar las cosas. Activistas de derechos cívicos, intelectuales y escritores, guionistas y artistas de Hollywood eran acusados de anti-norteamericanos por el famoso senador Joseph McCarthy. Venimos de una época, vos, Emma, lo sabés mejor que nadie. Exactamente. Una época muy dura. Pero que veníamos del baby boom, ¿no? Ese famoso baby boom que se produce. Bueno, el baby boom que empieza en el 48, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. 76 millones de niños nacen, ¿no? Una explosión demográfica. En Europa y en los Estados Unidos, sobre todo, se nota muchísimo. Y ya, claro, el 64 es el momento en que esos babies ya son adolescentes. Están en plena adolescencia, después van a ser el mayo francés del 68, sí, los mismos babies. Pero bueno, todavía no están pensando exactamente en la revolución, pero sí en la protesta. Comienzan a no sentirse identificados con lo que sintieron sus padres, obviamente, y su creencia en ese famoso sueño americano de la casa, el auto, el supermercado, el autocine. Y después el segundo auto, exacto, y después la segunda casa. Otro televisor más. Exacto. Pero siempre bajo los preceptos de no opinar, de no pensar. Esa cosa de que hay algo peor que la censura que no sea la autocensura, ¿no? Eso es peor que la censura. Exacto. Autocensurarse uno mismo y naturalizarlo hasta el punto de pensar que uno es indiferente a todo lo que lo rodea. Exacto. Y en toda esta vorágine cultural, la vida de Bob Dylan se transforma en el paradigma del héroe del rock, por excelencia. Su recorrido es un juego entre el misterio acerca de la gran preservación de su intimidad y personalidad un tanto desconocida, nunca dio muchas entrevistas, y el hecho de ser ultra venerado por el alcance popular de su obra, que habla de todos estos temas y se atreve a cuestionar esto. De hecho, hay una anécdota famosa en la que los Beatles, que componían música beat, música popular, y cantaban canciones muy simples, ¿no? Mi chica me dejó, estoy muy triste, mi chica volvió, estoy feliz. En resumen, cuando Bob Dylan escribe esto, un periodista francés los torea a los Beatles y le dice: ¿por qué no escuchan Freewheeling de Bob Dylan? Y John Lennon lo toma esto y dice: wow, ¿qué pasa acá? Y ahí es donde él compone su primer letra con sentido, que es Nevermind Man, hombre de ningún lugar, donde dice: no tiene ningún punto de vista, no sabe a dónde va, ¿no es tanto un poco como vos y como yo? Y es así donde Dylan crece. Y en 1963, ante la mirada odiosa de los puristas del folk, Dylan hace eléctrico su sonido, dándole paso al folk rock,
la música que hoy vende millones y millones de discos, no sé si de discos porque la música discográfica está un poco caída, pero descargas en todos los Estados Unidos, ese gran mercado del folk, fue creado a partir de esta idea de Dylan, el padre del rock, de electrificar esa música folk y competir con los Beatles, que venían tomando en el año 1964, arrasando todos los mercados. Pero la vida de un rockstar, por desgracia, siempre está ligada a esos excesos. A Dylan no era la excepción a esa regla. Su llegada a la cima va acompañada de excesos, como decimos, drogas. El mundo de la fama pierde la cabeza, y podemos hacer carne esta frase tan descarnada que la dijo Truman Capote: vive deprisa, muérete joven y tendrás un cadáver bien parecido. Es triste, pero era real en aquel entonces. Hoy podemos decir que los músicos de rock pueden morir de viejos. En aquel entonces era imposible, porque eran todos muy jóvenes y tal vez un tanto inconscientes. Pero Dylan se salvó por fortuna. En la soledad del éxito y luego de haber perdido grandes amigos, él sentía esa sensación del enamoramiento por la muerte, por la tragedia de una vida de rockstar. Y un 29 de julio de 1976, Dylan corría montado en su moto a alta velocidad, y luego de que su rueda trasera colapsara, se estrelló contra una valla. Bueno, las consecuencias estuvieron... Ahí tenemos el SOS factor humano, pero encarnado en su propia vida, ¿no? Cómo interpretar lo que era quizás un joven desmedido por el éxito, por la fama, y no tomando conciencia de realmente lo que es la vida. Pero bueno, la vida siempre da segundas oportunidades. Las consecuencias estuvieron al borde de ser fatales: cuello roto, heridas traumáticas en la cabeza, varias costillas rotas, todo su cuerpo poblado de cortes. Los médicos del hospital de Middletown no sabían por dónde empezar a trabajarlo. Muchos se animaron a anunciar la muerte de Dylan. La noticia tardó en ser desmentida, y lo más raro es que después de muchos meses de un hermético silencio, donde no se sabía nada acerca de su salud, Bob Dylan apareció vivito y coleando, de manera increíble. Pero la soledad de su recuperación lo hizo pensar. Estar tan cercano a la muerte le hizo dar un giro de 360 grados y observar que podía ser otra su forma de disfrutar la vida y de su familia y de su música. Se recluyó en Woodstock, la localidad donde vivía, y se dedicó a ensayar y a darle amor a su familia, y se dio cuenta que tenía una segunda oportunidad, y eso no le pasa a todo el mundo, y él no la podía desaprovechar. Se dio cuenta que la velocidad mata. Exacto. La velocidad al volante mata. Y como gran transgresor, un año antes, a tener su accidente, compuso el tema que hizo un quiebre en la música y que un poco representaba lo que a él iba a suceder: Like a Rolling Stone. Bob Dylan. Vamos a pasar a nuestro gran invitado de hoy, al doctor García Blanco, que nos va a decir además cómo son las cifras en la Argentina, estas estadísticas fatales del conductor que deprisa y en moto pierde la vida. Yo escuchaba y recordaba tantos que han fallecido a nivel nacional, internacional, en esa edad tan temprana, que uno dice, tiene todo por vivir. Y te lo he contado, que yo he acompañado a Estrellas Amarillas, he estado con los familiares de víctimas en cada uno, en distintas provincias, y el compromiso de uno se refuerza, ya deja de ser el de un mero funcionario coyuntural. Y una de las cosas que vos ves cuando ves las cifras del Observatorio Vial es que de el 100% de personas que fallecen por año, en la franja etaria de edad, vos tenés entre los 15 y los 34 años de edad el 51% de los fallecidos. Es impresionante. En 19 años tenemos el 51% de los fallecidos. La mitad de una generación. Nosotros todavía no hemos caído, me parece, ¿no? Es terrible, porque además está directamente vinculado a esto que estamos hablando de las pautas culturales, de la ejemplaridad que tiene que dar el Estado, pero también la familia, cómo se construye una sociedad no a partir del sí, sino a partir del no,
yo no me sentí buen padre porque aprendí a decir que sí, que es lo más fácil, sino cuando aprendí a decir que no. Y cuando me tocó la función pública creí que era un buen funcionario si daba todas respuestas positivas. Y el funcionario tiene que aprender a decir que no, porque muchas veces el sí fácil lleva a hechos como tan dolorosos. Y vinculado a lo que estamos hablando de los municipios y de las rutas y de la nación y la provincia, te comento que más del 50%, casi el 60 y pico por ciento de los fallecidos se producen en zona urbana. Claro. Entonces tenemos, si cruzamos estos dos datos, el dato de que la mayoría de los fallecidos es en zona urbana y que la mayoría son jóvenes de 15 a 34 años y que además un porcentaje altísimo es conduciendo motos, y cuando recorremos el país y vemos que todavía hay que seguir bregando y luchando para que desde la política municipal se involucren con el uso del casco, que también el observatorio, en las últimas informaciones que tenemos, se produjo un gran crecimiento del uso del casco en los primeros años. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero luego es como que se entró en una pequeña meseta. Y digo, hay que ser más duro. No se puede la respuesta fácil por tal de quedar bien con el que anda en la moto. Y yo te voy a poner un solo ejemplo. El lugar más crítico, a mi juicio, donde se tienen que hacer los operativos de tránsito, es a la salida de las escuelas. Porque es común ver a la salida de las escuelas el papá o la mamá en una moto llevando 3 o 4 chicos como si fuera un colectivo. Sin casco, por supuesto. Sin casco, ella y los hijos. Por supuesto. Sabiendo que la carrocería son ellos, sus hijos. Entonces, a ver, cuando se le saca la moto a esa persona y se la vuelven a devolver, la clave no está en devolvérsela, sino que esa persona tome conciencia que no puede conducir, pues esa moto no está preparada para llevar 3 personas o 4 personas. Le cambia todas las relaciones en cuanto a circulación, frenaje, poder doblar y demás. Y estas son tareas en las que hay que seguir machacando y tiene que haber una firme actitud del poder de policía municipal. Aunque para la autoridad sea antipático, es fundamental efectivamente que se ponga este límite. Vos sabés que, bueno, claro, hay intendentes que no quieren hacerlo porque es piantavotos, dicen. Bueno, pero hay municipios en muchísimos lugares de la Argentina donde han tenido una política muy estricta y siguen ganando elecciones. Pero yo me imagino como es el que caso sí. de Villa María, por darte un caso, el caso del municipio de San Martín en Mendoza, y te puedo nombrar muchísimos lugares en la provincia de Salta, en Tierra del Fuego. El lugar con mayor cantidad de inhabilitados es Tierra del Fuego. ¿Del país? Mirá. Sí, por el tema de la alcoholemia. Ah, claro. Pero también han logrado resultados muy buenos en lo que hace a la evolución en cuanto a mortalidad. Entonces, vuelvo a repetir, no siempre el parecer más bueno es el mejor. Por supuesto. Sino que el mejor es el que es estricto para que la gente internalice esas pautas, vea gestos muy claros por parte de la autoridad y eso se traslada a la familia, se traslada a los hijos. Bueno, así que bueno, me parece que esto es un aspecto en el cual hay que seguir trabajando y nunca abandonarlo. Y nunca abandonarlo. Nosotros estamos insertos en la región del Mercosur y nuestras rutas en realidad están todas en red, ¿no es cierto? Las rutas nuestras con las brasileras, con las chilenas, con las uruguayas. ¿Cómo está funcionando la seguridad vial nacional, pero proyectada a la región del Mercosur? Porque hay avances también en esa línea. Sí, lo primero que te voy a decir que es muy importante, que nuestras provincias que están conectadas con el Mercosur y son la ruta del Mercosur, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, por hablar las que están en la Mesopotamia. Concretamente te digo, y te doy como primicia, en el mes de junio, toda la provincia de Santa Fe ingresa con la licencia nacional de conducir, con la licencia provincial homologada y en comunión
activa con el Sistema Nacional de Licencia de Conducir. Esto es una buenísima noticia, porque vamos a pasar del 70 y pico % de población a la cual ya le llega la licencia nacional de conducir a más del 85%, y esto ya es prácticamente la mayoría del país. Es el país entero. Es el país. En segundo lugar, te digo que Mendoza ya hay municipios que están implementando. Acá hay que destacar el gesto valorable del gobernador de la provincia, que por decreto adhirió a la ley y está haciendo fuerza para que los municipios también acompañen esta política. Y te doy un ejemplo que a mí me gustó mucho, que es el de San Martín, porque ellos han creado un juzgado temático específico de seguridad vial, separado del tema del resto de los juzgados de falta. Y hay otras provincias donde se está trabajando, tratando de llegar, prácticamente hoy vamos a tener todo el país. Nos queda la asignatura de Córdoba, que la provincia, si bien tiene su propia política de seguridad vial y es avanzada, no todos los municipios se han incorporado al sistema. Y con relación al Mercosur, te digo de que a través del Observatorio Vial y de la gente del observatorio y de la agencia, ya se está trabajando en buscar protocolos con países limítrofes que permitan de que también, vos fíjate, Chile y Uruguay son países unitarios, o sea, donde les va a resultar muy fácil aplicar, tener un registro único, una licencia única y demás. En cambio, por ejemplo, Brasil es un estado federal que va a tener la complejidad que hemos tenido nosotros para implementar. Pero la Argentina se ha puesto a la cabeza en Latinoamérica en materia de seguridad vial y ha sido premiado por organismos internacionales, entre ellos el Observatorio Vial de la Argentina, como un ejemplo. Bueno, vamos a la tanda y seguimos. Seguimos en SOS Factor Humano por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Vení a Personal y elegí tu nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono, más un voucher de regalo hasta 400 pesos. Con tu abono Día Full habla, mensajea y navega todo lo que quieras. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofertas sujetas a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. De vez en cuando la vida. Recién comenzado el lunes, a la 1 de la mañana, Roberto Rinaldi está en Del Plata. Y nuestro invitado, en este caso, será una entrevista muy especial, tan especial que vamos a exteriores, a la Casa de Gobierno. Será una hora para hablar de este tiempo político, de la radio, el rol del periodismo, del fútbol, en los mejores de siempre. Aníbal Fernández. De vez en cuando la vida. Los mejores de siempre, en Del Plata. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Estamos en SOS Factor Humano y estamos cerrando el programa de hoy con un invitado para mí de lujo, un referente nacional de la seguridad vial. La verdad que todo lo que nos enseñás y todo lo que has hecho, porque vos has sido un articulador de la implementación de la Ley Nacional de Seguridad Vial, aunque digas que no. Porque una cosa es escribirla detrás de un escritorio y otra cosa es hacerla carne en la población, entre los ciudadanos de a pie. Y yo sé que tenés un mensaje para los ciudadanos de a pie, justamente. Juan Manuel. Mirá,
Para mí, nada en la vida es gratis. Todo se consigue a través de la lucha, de la organización social, de las organizaciones libres del pueblo, de las ONG. Y lo que yo les quiero transmitir hoy, acá, es que se tienen que organizar en toda la República, en todas las provincias, en todos los municipios. Tienen que exigirle a los gobernantes que se adhieran a la ley nacional, que todas las provincias, las que faltan, se adhieran a la ley nacional. Si no lo quieren hacer ahora, que lo hagan después del 10 de diciembre, pero se adhieran a la ley nacional. Que los intendentes, los candidatos a intendentes, los candidatos a concejales, se comprometan a adherir al Código Único de Infracciones. Los legisladores nacionales se comprometan a legislar sobre los delitos objetivos, como en Europa, en las legislaciones más modernas de Europa, están previstos los delitos objetivos contra la seguridad vial, y eso no va a ser una concesión graciosa de ningún político, ni de ningún gobernante. Va a ser una conquista que se va a lograr con militancia, con lucha, con presencia efectiva, con exigirle a los candidatos que se comprometan en mantener y continuar con esta política de seguridad vial en todos los lugares de la Argentina. Que piensen que mientras tengamos un municipio que no está adherido a la ley, a la licencia nacional de conducir, puede ser el lugar a donde se escapen los vivos que están inhabilitados para conducir, y que en ese lugar van a tener un nicho donde podría sacar una licencia, porque al intendente le interesa recaudar y vender una licencia de conducir. Y las licencias de conducir no se venden, las licencias de conducir se ganan con idoneidad. Uno se tiene que preparar para poder conducir un auto, tiene que estudiar las normas, tiene que practicar, y cuando está en condiciones de conducir, recién ahí empezar a conducir. Y eso lo único que lo garantiza es que el municipio se ponga la camiseta de la seguridad vial y exija a cualquier persona que solicite una licencia que tenga las idoneidades necesarias. Como te lo dije una vez, la licencia de conducir no nos viene junto con el documento de identidad. No es un derecho personalísimo que todos lo tenemos y todos lo tenemos que tener per se. Nos lo tenemos que ganar, demostrando aptitud e idoneidad. Y esto creo que es el mensaje para la ONG. Organícense, luchen, participen y exijan para que haya una continuidad en esta política de Estado. Te aseguro que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Gracias a Alejandra Arce. Gracias Víctor Viveros. Gracias al productor Andrés Mercury, a Diana de Glawi. García Blanco nos visitó hoy de lujo.